hacer un alto acá porque hoy es San Cayetano, 7 de agosto, y está con nosotros Seba Izquierdo, nuestro especialista en historia. ¿Cómo le va, Bien, Izquierdo? andamos. Bien, bien. Ese apellido bastante zurdo que tenés, pero bueno, lo vamos a dejar pasar por ahora. ¿Qué podemos decir de un día como hoy? Bueno, Kiki, acá andamos. Vamos a hablar de San Cayetano de Tiene. Hoy nos tiene el 7 de agosto, fue el día de su fallecimiento, allá por el siglo XVI. Pero primero hay que ir un poco para atrás para entender Como todo. siempre. Él nació en 1480 en Vicencia, hijo de una familia noble, una familia muy pudiente, vinculado a los que eran los primeros banqueros venecianos. Hay que entender que la palabra banco viene porque había literalmente un banco en las calles de Venecia. Ajá. Ahí es donde nace las primeras discusiones sobre si se le puede poner interés al dinero. Ajá. Jesús, allá lejos de ese tiempo, había dicho que el amor al dinero es la fuente de todos los males. Bien, Que no se podía servir a dos señores, o a él, o a Dios Padre, y a las riquezas. claro. Que había que preocuparse en esta tierra por los actos de generosidad y que eso generaba tesoros en el cielo. Perfecto. Que el Santo Padre iba a poner en el camino de sus creyentes, nunca les iba a faltar el pan. Con eso es suficiente. Listo, suficiente. Eso lo dice Jesús. Bueno, en la iglesia había empezado. Bueno, con el surgimiento de los bancos, ¿qué es lo que sucede? Las repúblicas que había en Italia dominaban el mar Mediterráneo hasta ese momento, Claro. porque todavía, digamos, no había una ruta que fuera hacia el Medio Oriente sin pasar por el Mediterráneo. Claro. Cuando los otomanos cierran el paso de Constantinopla en 1485, los españoles, los reyes católicos, dicen hay que buscar otro lugar para llegar a las Indias, y allí se topa nuestro continente. Ah, sí fue, claro. Es más, Cristóbal Colón, era genovés. Fue a la corte de los Medici, que era la familia, había una familia de cortesanos o de protoburgueses, digamos, que apadrinaban una ciudad, los Medici, los Sforza y demás. Los Medici eran los que apadrinaban Venecia. En esa corte, digamos, donde estaban los nobles, surge San Cayetano de Tiene. El padre era cortesano y él estudia Derecho, que tenía formación teológica, y ahí lo nombran notario del Papa. Notario, ok. Ahí queda asqueado por lo que pasa en la iglesia Contrarreforma, y ahí decide renunciar a ser notario y decide ser confesor, que él quiere ser confesor en una parroquia. Ajá. En ese momento hay un enfrentamiento entre los estados venecianos, los estados pontificios en aquel momento, y el reino de Venecia, o el Principado de Venecia. Principado, claro, eran principados. Italia Claro. estaba todo dividido en ese Claro. momento. Digamos, eso es para la época de... 1450, 1500, por ahí. por eso... Digamos que Italia recién se reunifica en 1870 con Garibaldi. Claro. El que escribe todo eso es el que escribió El Príncipe. Nicolás Maquiavelo describe esa situación de principados. Claro, Sí. había alrededor de 50 principados. Sí, era un quilombo Italia, sí. Dicho sea de paso, nosotros nos constituimos como nación antes que Italia. Ah, mirá. Nosotros en 1862, Mitre es el primer presidente del país unificado. Eso recién se va a dar en Italia en 1880. Mirá, los Tano. ¿Por qué vinieron tantos italianos a la Argentina? Ajá. Para saber. Eran los que habían perdido la guerra civil, que eran los del sur. Claro. Muchos de esos se vinieron a la Argentina, porque Garibaldi puso leyes de persecución muy importantes para los que habían perdido la guerra civil. O sea, para aquellos que no ostentaban los privilegios que podía dar el poder romano. Sí. Esos hombres del sur de Italia, ¿dónde vinieron? Acá a la Argentina. Bien, bienvenidos. Ya que hablaban de Boca Junior, Ceneice significa genovés en genovés. Ah, genovés, que Claro. dice. Muy bien. Muchos de esos genoveses y calabreses se fueron a vivir al sur de la ciudad de Buenos Aires. A la Boca, claro. Porque el clima se parecía a Italia. Ah, mira qué lindo, qué detalle. Bueno, Mira. el fundador de Boca Junior, Baglietto, el papá había combatido contra Garibaldi. Ok, por eso Entonces, estaba acá, porque perdió. Claro, exactamente. Muy Ya, bien, volvamos a Cayetano. Es verdad. Bueno, pero todo tiene que ver con todo. Después vamos a retomarlo los italianos. Bueno, San Cayetano se convierte en confesor, y justo cuando se convierte en confesor y hay un enfrentamiento del Principado y el Vaticano, los estados pontificios, el Vaticano era el Principado más grande de Italia, era el Vaticano, para que se vea lo que era Italia. Él se convierte en confesor y empieza a ver la gran cantidad de heridos que hay, digamos, toda la miseria humana que sale por el enfrentamiento armado. Claro. Y ahí es donde él tiene su gran despertar, tiene lo que le sucede a muchos santos, el estigma, ve a Jesús, ve al siervo sufriente, y a partir de ahí Pero tuvo así como un encuentro. tiene lo mismo que San Francisco de Asís. Ah, le Santo- pasó eso, ¿Cómo tuvieron va? Como una que visión. Una visión, Ok. y que Jesús lo llama. Y a partir de ahí cambia hacia así. Y a partir de ahí agarra y se convierte en primero es sanador, sana un montón de soldados, lo mismo que tuvo el padre Mario, que era un cura sanador, y a partir de ahí empieza a tomar una gran popularidad. ¿Qué sucede justo cuando él se convierte en sanador? La Reforma Protestante y la denuncia de Lutero
de que estaban vendiendo los pasajes al cielo, que los cargos se compraban, todas la asquerosidad que era que el papado en realidad era la rosca de los príncipes italianos. Sí. Entonces él de alguna manera lucha contra la reforma, pero pelea para que la Iglesia Católica se reforme y vuelva a las bases, digamos más, si se quiere, más del cristianismo primitivo. Y ahí funda los teatinos, que tienen el voto de la caridad, el desprenderse de todo, los llamados padres mendicantes. Bien. El cura no es dueño de nada, decía él. Entonces, directamente en un momento abandona la iglesia y se pone a caminar y dice eso, ya ora a Dios y dice, Dios me proveerá el pan, lo que tengo que hacer es... Claro, con lo puesto. Claro. Y a partir de ahí empieza su labor y empieza lo del paz, pan y trabajo, porque viene cuando él caminando por Venecia ve un hombre, un productor, un pequeño productor de cebada, o de esos productos agrícolas que estaban ahí, que no tenía que estar, estaba por perder todo. Y le dice, el tipo le habla, le dice, deje que el Señor se ocupe de usted, él ora y consigue que el pan, que el cosa vuelva a crecer. Ah. Y a partir de ahí los hombres lo empiezan a ir a ver para que multiplique el pan. Y el tipo empieza a lograr ese milagro. ¿Como Jesús? Claro, empieza a multiplicar el pan. Es uno, junto con San Francisco de Asís, de los santos con más milagros. Tienen unos cuantos milagros. Jesús dice, teóricamente, por eso él insistía tanto con eso, Jesús dice que si uno tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza, Dios lo puede utilizar a uno y hacer los milagros que uno quiere. Le puede decir uno a la montaña que se corre, la montaña se correrá, dice Jesús. Por eso Jesús dice, ustedes preocúpense por amar a mi papá. Dice, después de mi papá Él se encarga de todo lo demás. Claro. ¿Qué fue? Es facilísimo. Claro. Bueno, pero si uno tiene ese nivel de fe, puede ser. Nunca Sí, lo puede ser. La fe mueve montaña, ¿no? Claro. Bueno, entonces, en ese marco, él se convierte en un multiplicador de los panes en ese lugar y se convierte en un personaje muy conocido dentro de la curia. Los teatinos empiezan a tener cada vez más voluntarios en Italia y ahí la orden se expande al resto de Europa. Bien. Finalmente, él muere en 1540 y ahí, a partir de ahí, empieza los alumnos de él son los que de alguna manera completan la reforma o de alguna manera solapan lo que estaba pasando en la iglesia antes de Trento. O sea, todo lo que Lutero denunció sirven para limpiarlo doctrinalmente. Llevan a Trento que el cura no se pueda casar, que los curas no pueden tener bienes, que tienen que vivir en obispado sí o sí, que pueda haber más fáciles comuniones. Son los que de alguna manera limpian de la iglesia toda esa curia romana, italiana, que se había convertido más en un poder que una cuestión de servicio. Claro, una burocracia. Claro, y ese servicio hacen que en 40, 50 años limpian completamente la curia. Tal es así que hay una españolización del Vaticano, eso va a durar casi 150 años, es un fenómeno histórico interesante, que a partir de ahí, si bien los papas son italianos, hay una gran cantidad de cardenales españoles y portugueses, porque la labor de evangelización la va a cumplir el Reino de España. Entonces, el Vaticano se convierte casi en una sociedad con el poder español. Y se limpia, la época de mayores comuniones es durante el siglo XVI. O sea, los reyes católicos de alguna manera ponen a España en servicio vaticano con una condición: limpiar del Vaticano las orgías, toda esa cosa así putrefacta que tenía el Vaticano hasta ese momento. Es más, condenan la venta de indulgencias e inclusive piden perdón. El primer pedido de perdón de la iglesia es por obligación de los reyes católicos de limpiar eso, de limpiar, claro, de que ya no... Pero lo hicieron, un laburo grande debe haber sido. Claro, se cargaron algunos cuantos en el medio. Imagino, porque no era la época de convencerte. Claro. Te cortaban al medio. Claro. En ese marco se hace el proceso y ahí la labor que se da a partir de la Contrarreforma son los jesuitas, por un lado, la renovación de los franciscanos y los teatinos. Ellos son los que más van a colaborar en la conversión en América Latina. De ahí vender las discusiones si sí que no, lo que habíamos hablado la vez pasada, que finalmente los consideran seres humanos a los indios y pueden ser convertidos. Claro. En 1671 es declarado santo. Hay una discusión interesante para matizar. La Iglesia Católica se considera la continuación de Israel en la tierra, por eso la Iglesia puede declarar santo. Uh-huh. Ellos son, como en el Antiguo Testamento, Dios tiene un pueblo elegido que son los judíos, ellos son el nuevo pueblo elegido que es la Iglesia Católica. Bien. Ellos, cuando Jesús le dice sobre ti construiré mi iglesia, es que Dios está dando la bendición y que todo lo que hace la Iglesia está al servicio de Dios. O sea, Dios actúa en la Iglesia. Los protestantes dicen que no. Por eso los protestantes no creen en los santos. Claro. Que solo Dios reconoce a los suyos, dice. A diferencia del catolicismo. Bien. Bueno, entonces, eso en la comunión de los santos, la Iglesia, mediante un concilio, te declara santo. El último santo es Pablo VI, el Papa. Claro, que necesitan que haya un milagro comprobado o algo así. Más de un milagro comprobado. Más de uno. Claro.
Porque eso significa que Dios te está usando de manera, no sé si cotidiana, pero que está Dios en vos de alguna manera. Claro, presente, muy Claro. presente. Bueno, pero la difunta Correa creo que es santa, también hay un par de santos argentinos, Claro, ¿no? tenemos 2 santos. Y ese y el cura Brochero. Ah, y el cura Brochero, El claro. que todavía no lograron canonizar, que Francisco inició los trámites y esperemos que León XIV lo haga, que es el padre Mario. Ah, el sanador. Claro, también. Bueno, Ah, mirá, Mario puede llegar a ser santo. claro, también Bien. tiene más de un milagro. Bien, bien, me Dijo, encanta. Menem dijo que había visto a Jesús. O sea, Qué raro que no lo hicieron santo a Menem. Bueno, a lo mejor no se dieron cuenta o se dieron cuenta. Bueno, y el culto de San Cayetano en la Argentina, ¿por qué pega tanto? También es muy interesante cuando... A ver, el siglo XIX argentino es un siglo de mucha influencia masónica. Los masones son declaradamente anticatólicos, anticristianos. Ellos no creen en la divinidad, digamos, cristiana o judeocristiana. Ellos lo rechazan, creen que son panteístas los masones. Entonces, eso hizo que el rol de la Iglesia Católica en el siglo XIX no tuviera ni subsidio estatal, había persecuciones a las colonias religiosas, ya digo, hasta la llegada masiva de españoles e italianos, la Iglesia Católica Argentina no tenía un gran papel. En la época del roquismo, de Avellaneda, de Mitre. Es recién cuando viene ese aluvión, esos 4, 5, 6 millones de italianos españoles, en donde la Iglesia toma mucho poder por 2 cosas. La cantidad de guita que se empiezan a aportar esos italianos españoles a la Iglesia y cómo se empiezan a llenar los seminarios. Muchos tanos españoles quieren ser sacerdotes. Entonces eso se empieza a multiplicar por 4 o por 5 la cantidad de sacerdotes en Argentina y la Iglesia empieza a cobrar mucho más poder. Claro. Los curas logran, durante el gobierno de Irigoyen, el subsidio estatal, empiezan a tener cada vez más poder a medida que van exigiendo cada vez más. Así se llega a que en el año 29-30, cuando se da la crisis, ya la Iglesia Católica en Argentina es mucho más fuerte. 1929, 1930. Sí, claro, Ok, ok. y a partir de ahí empieza el culto a San Cayetano en la Argentina. Ah, Que o sea es un hombre que fue a la iglesia de Liniers y que no crecía nada. Es similar a lo que hizo en un primer momento San Cayetano y llevó una hoja de trigo y le pidió por favor que si lo bendecía en su tierra y eso crecía, algo le iba a devolver a San Cayetano y llevó una espiga de trigo y se la dejó en el altar. Al día siguiente llovió torrencialmente y ese hombre se hizo millonario, creció, le empezó a ir cada vez mejor, Sí. y al cabo de un año volvió y devolvió y aportó plata para construir un santuario de San Cayetano en Liniers. Ah. A partir de que la historia se hizo popular, fue cada vez más gente, hasta que cuando fue nombrado arzobispo de Buenos Aires, Copelo, que fue el primer cardenal, claro. que fue el arzobispo de Buenos Aires en la época de Perón, Copelo establece que se haga una peregrinación de San Cayetano todos los 7 de agosto. Ah, con Perón. Claro. Ah, en todo está Perón. Y Dios. Porque Jesús era peronista. Pues sin duda, como San Martín, todos eran peronistas. Ah, mirá qué interesante esta historia de la iglesia de San Cayetano, porque hay muchas iglesias de San Cayetano en la Argentina. ¿Unas cuántas? Claro, y tiene que ver con todos los tanos que vinieron de allá. Mirá qué bien que estuvieron los tanos, ¿eh? Sí. Muy interesante esta historia. De hecho, vino en el año 30 al Congreso Eucarístico, el que después va a ser Papa Pío XIII, Eugenio Pacelli. Claro, claro, amigo de Francisco. No, vino mucho antes. Ah, no, me confundí con el Papa con 23. Amigo de Copelo. Con Copelo, ese, claro. Francisco igualmente se entronca, Bergoglio, con toda la tradición italiana que tuvo la iglesia argentina. Muchos, los apellidos de los arzobispos son apellidos italianos. Claro. Porque la mayoría de los que hicieron los seminarios en el momento eran italianos. Caggiano, Carracino, por eso, Lafitte, Copelo, son apellidos italianos. Son apellidos italianos, claro. Claro. Sí. Ah, mira qué interesante. Muy lindo esta historia, ¿eh? Yo no la tenía. Sabía que Cayetano había sido bueno. Y no sabía lo de los milagros. Y tampoco sabía esta historia de la iglesia y la espiga de trigo, que es un símbolo de San Cayetano ahora. Claro. Que es lo que de alguna manera aparece en el Antiguo Testamento cuando Moisés, él ora a Dios y Dios le dice, ya ha cesado el diluvio. Y él tira una paloma y la paloma le tiene una espiga de trigo. Ah, ok. O sea que el trigo está muy presente. Claro. Le da una espiga de trigo. Por eso es un símbolo religioso ya judeo-cristiano. Judeo-cristiano. Muy Como bien. que a Dios ha vuelto a poner el favor en el mundo, entonces la paloma le pega la espiga de trigo. Moisés. Excelente figura también. Excelente figura. Muy bien. ¿Te quedó algo? No está muy Muy bien, muy buen trabajo. Me encanta esta columna. Así que mañana será el día de algo. Para mi cumpleaños, prepárate, ¿eh? Prepárate para mi cumpleaños, quiero una columna de estas. Inventate algo del trigo. Vos después fíjate. Gracias, sí. Gracias. Sebastián Izquierdo, que es productor periodístico de noche y columnista de historia de día.
Cada año una iglesia